Bueno, jóvenes, entramos al capítulo 4, cinética, o cinética no es, cinemática era. Cinemática, decía. Cinemática. Cinemática de un cuerpo rígido en movimiento plano. Entonces vamos a ver el movimiento rígido, pero en el plano, ¿no? Movimiento plano de un cuerpo rígido. El movimiento plano de un cuerpo rígido tiene lugar si todos los puntos del cuerpo permanecen a una distancia constante de un plano fijo, ¿no? En la figura 4.1 se supone que el plano XY es el plano de referencia fijo. La distancia Z a cualquier punto del cuerpo permanece constante mientras el cuerpo se mueve. A ver, para entendernos. Acá tenemos dos sistemas de referencia, el X, Y Z mayúscula, que vamos a suponer que es fijo, ¿no? Es el sistema de referencia fijo. Y adherido al cuerpo vamos a tener un sistema X, Y, ¿no? Z minúsculas. Vamos a suponer que el movimiento del cuerpo es solo plano, o sea, quiere decir que se va a mover solo en el X, Y. En el Z no va a haber ninguna variación, ¿no? O sea, la distancia que hay en el eje Z, entre este cuerpo y esta referencia es constante para todos los puntos. Eso es movimiento plano, por si acaso, ¿no? O sea, movimiento que se mueve solo en un plano. Y lo que vamos a suponer, solo como una referencia, nosotros vamos a suponer que el cuerpo se mueve en el plano X y Y, nada más, ¿no? Y el plano Z, en el eje Z no hay movimiento, por si acaso. Eso es el movimiento plano. Muy bien, dice, seleccione un punto arbitrario B, vamos a seleccionar del cuerpo un punto arbitrario B en el cuerpo como origen de un sistema de referencia X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí está nuestro sistema de referencia X, Y, Z. En el cuerpo hemos escogido un punto B. Se supone que ese punto B, o sea, para que sea fácil para nosotros, normalmente debería de ser un punto fijo, ¿no? O un punto donde rota este cuerpo, para facilidad, porque la idea de escoger los sistemas de referencia es que sean fáciles, ¿no? Entonces seleccione un punto arbitrario B, es arbitrario, en el cuerpo como origen de un sistema de referencia X y Z, con el plano XY paralelo al plano XY, o sea, ese plano XY paralelo a este plano XY mayúscula, ¿no? Que suponemos que es fijo. El vector posición RA, este vector posición RA, ¿no? De cualquier punto A en el cuerpo, ahora se puede escribir en términos en términos del vector de posición RB, ¿no? Y el vector BA, ¿no? Y este vector BA, que se etiqueta como ρ. O sea, en otras palabras, en el cuerpo, ¿no? En el sistema con minúsculas, vamos a usar un sistema de coordenadas polares, ¿no? Con ρ y phi, ¿entiendes? ¿No? Con ρ y phi. Por lo tanto, podemos decir eso, que RA, ¿no? El vector de posición del punto A que está en el cuerpo es igual a RB, ¿no? A la posición del cuerpo del punto B en el cuerpo más este ρ, ¿no? Eso sería en la primera ecuación. Si, como implica un cuerpo rígido, o sea, en un cuerpo rígido es, por ejemplo, es la botella, ¿no? Vamos a suponerlo, no se deforma, es indeformable. O nuestras pequeñas fuercitas, nuestras fuerzas mecánicas, no alteran pues, las fuerzas interatómicas que hay en esta botella, ¿entiendes? O sea, no lo va, o sea, la distancia entre esta tapa y la base, por más que se mueva por lo que sea, ¿no? O sea, con fuerzas por todo lado, acelerando, dando vueltas, se mantienen constantes, ¿no? Eso es un cuerpo rígido. Entonces, sí, como implica un cuerpo, sí, sin tilde, sí, como implica un cuerpo rígido, AD es constante, o sea, esta distancia es constante, la tasa de cambio temporal de ρ es la que se da en la ecuación 2.33, por lo tanto podemos escribir. Acá he escrito, miren,
Entonces estamos viendo de que como es un cuerpo rígido, la distancia entre B y A es constante, por si acaso, no va a variar. Un cuerpo rígido es eso, ¿no? Todas sus moléculas están bien unidas y las fuerzas que puedan actuar sobre el cuerpo no alteran la, vamos a decir, la forma del cuerpo, no lo van a alterar. El cuerpo, como un cuerpo rígido, se puede mover como un todo, puede rotar alrededor de un eje, pero la distancia entre cualesquiera dos puntos del cuerpo rígido, va a ser la misma, va a ser constante, ¿no? Es más, si ustedes trazan paralelas en el cuerpo sin movimiento, en el cuerpo rígido sin movimiento, y luego lo mueven, esas paralelas se van a mantener paralelas, ¿no? Y las distancias entre los puntos también igual. Muy bien. Entonces, esto es para recordar eh, en en el capítulo 2 en cinemática de la partícula, habíamos visto de que la velocidad, ¿no? La velocidad de una partícula en el sistema de coordenadas polares estaba por esto, ¿no? R punto por E sub R, E sub R es el vector unitario, más R por omega por E sub phi, ¿no? Esa es la velocidad en el sistema de coordenadas polares. Entonces, la velocidad de A, si yo tengo ya R de A, yo derivo esto con respecto al tiempo, derivada de R de A será la velocidad en A, pues, ¿no? Será R punto, o sea, R punto A igual a R punto B más rho punto. Estoy derivando con respecto al tiempo, ¿no? Y eso sería rho punto, es, eso sería eh, la derivada de RB, ¿no? Con respecto al tiempo. Y acá entra esta ecuación. Eh, este rho, pues es este rho es esto, ¿no? Es la coordenada del punto A con respecto al sistema X y en minúsculo. Muy bien. Si yo derivo esto, voy a tener la velocidad, ¿no? La derivada de rho va a ser la velocidad, o sea, esto. Sin embargo, como la distancia entre B y A es constante, esto ya no existe. R punto es cero, ¿no? Porque la distancia es constante, su derivada sería cero, entonces esto muere y quedaría simplemente esto. O sea, la derivada de rho quedaría solo esto. Rho, que es constante, por omega por Fi. Entonces, esa sería la velocidad, ¿no? Esa sería la velocidad. O sea, la velocidad del punto B más rho por phi, o sea, rho por omega, digo, por el vector unitario phi, ¿no? O sea, en el sentido transversal. Bien. Y aquí está la notación R punto B, o sea, la velocidad del punto D, es la velocidad lineal del punto D relativo a los ejes fijos X y Z. O sea, ¿no? Esta R punto D es la distancia, o digo la velocidad, ¿no? Del punto D con respecto a los ejes fijos X, Y Z. Omega es la magnitud de la velocidad angular de ρ alrededor de una línea paralela al eje Z. Entonces este cuerpo puede estar rotando alrededor de B, ¿no? ¿Entiendes? Puede estar rotando alrededor de B. Y el mismo cuerpo puede estar moviéndose también, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, rho es la magnitud de la velocidad angular de rho alrededor, omega, digo, es la magnitud de la velocidad angular de rho alrededor de una línea paralela de GZ. Fi, como ustedes saben, es el vector unitario en el plano XY, perpendicular a rho, ¿no? Y en la dirección del incremento de phi, en sentido antihorario. O sea, el Fi es un vector unitario que está acá, pues en este sentido, ¿no? Perpendicular a rho en el sentido de crecimiento del phi. Eso es el vector unitario de phi. Ahora, la aceleración de ese punto A, la aceleración A sub A, puede ser hallada por aplicación de la ecuación 2.37. Esto es igual, ¿no? Ya sabemos de que rho es fijo, ¿no? La magnitud de este rho es fijo, en magnitud. Entonces, eh, la primera derivada, o sea, la derivada de la longitud, ¿no?
la derivada de la longitud, la primera derivada de la longitud con respecto al tiempo, y su segunda derivada de la longitud, ¿no? Con respecto al tiempo son cero. ¿Entiendes? ¿No? Eh, y si se acuerdan del capítulo 2, ¿no? Si la distancia entre el punto B y el punto A es constante, y por ejemplo estás rotando, ¿no? Este punto A alrededor del punto B. O sea, todo el cuerpo líquido está rotando con respecto al punto B. Muy bien. La distancia, como estamos viendo, es constante. Entonces, y se acuerdan, ese movimiento, ¿qué sería? ¿Qué tipo de movimiento haría si estuviera rotando y su distancia es constante? El punto A, ¿qué trayectoria tendría? Una trayectoria circular, ¿no? Una trayectoria circular, porque la distancia estas son constantes, fijas. Entonces, eh, R, el radio vector en magnitud sería constante. La derivada de esa longitud, R punto, sería cero. Su segunda derivada de R, o sea, R dos puntos, también sería cero. Entonces, entonces nos damos cuenta de que está haciendo un movimiento solo circular. Y en el movimiento circular tenemos esto, ¿no? La aceleración tiene estos dos componentes, menos r por omega al cuadrado por ¿no? Que sería la aceleración normal, tratándose de movimiento circular, desde la aceleración normal, más r por alfa por phi, ¿no? O sea, tenemos dos componentes. La aceleración normal dado por menos r por omega al cuadrado y la aceleración tangencial dada por r por alfa, ¿no? Eso tenemos. Eso es de la cinemática de una partícula, cuando hemos visto movimiento circular. Muy bien, nuevamente, derivo ahora la velocidad para hallar la aceleración. Entonces la aceleración en A será pues la derivada de la velocidad en A con respecto al tiempo. Eso será igual a la segunda derivada de RA con respecto al tiempo. Y eso es igual a la segunda derivada de RB. Y ahora derivamos, ¿no? Derivamos nuevamente, o por segunda vez derivamos a Rho, ¿no? Derivando por segunda vez a Rho, tendríamos esto, ¿no? Si este es Rho, su primera derivada es esto, ¿no? O bueno, no, eso no, esto. ¿Y su segunda derivada cuál sería? Deriven esto. Pero acá ya tenemos, ¿no? Ya tenemos esto. Eh, en la, en el movimiento circular se mantiene fijo el R y la primera derivada R punto y R dos puntos son ceros y nos queda simplemente esto. Entonces, esta sería pues la segunda derivada de estas dos, ¿no? Sería menos el R, le cambiamos por rho y tendríamos menos rho por omega al cuadrado ER, ¿no? Más E rho por alfa por phi. Entonces, esa sería la aceleración. Muy bien. Entonces ya tenemos las velocidades, en sí la posición también, ¿no? Desde la posición, ¿no? La posición, la velocidad y la aceleración de un punto A, de un cuerpo líquido, ¿no? Cuando ese cuerpo líquido se mueve, se expone. Y ahí está la notación R dos puntos B es la aceleración lineal de B relativo a los ejes fijos X, Y y Z. ER, el vector unitario a lo largo de ρ, ¿no? Dirigido desde B a A. Phi, el vector unitario en el plano XY perpendicular a ρ y en la dirección del incremento de phi en sentido antihorario. Alfa es la magnitud de la aceleración angular de ρ alrededor de una línea paralela al eje Z, ¿no? Muy bien, entonces acá tienen que tener un poquito más de detalle, o sea, es prácticamente movimiento relativo lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Entonces hay que ir con cuidado. Dice, se puede desarrollar un método alternativo para escribir las ecuaciones 4.2 y 4.3, ¿no? La que vemos allá ahorita. Esta es la 4.2 con respecto a la velocidad y la 4.3 con respecto a la aceleración. Muy bien.
Dice de la siguiente manera, si nosotros llamamos, en vez de utilizar la magnitud de omega, decimos de que omega como vector es simplemente la derivada de phi con respecto al tiempo, o sea, la derivada del ángulo con respecto al tiempo por k, porque estamos suponiendo, ¿no? De que si este cuerpo rota, pues ahí, ¿no? Rota, imaginemos que rota con respecto al punto B, ¿no? Está rotando. Pero esa rotación está dirigido, como el movimiento solo se da en el plano, entonces necesariamente la rotación está en el eje Z, ¿entiendes? ¿No? Entonces podemos decir eso, de que vectorialmente la velocidad angular es igual a phi punto por k, ¿no? Porque está en la dirección de k, del eje Z. O el módulo, el módulo de la velocidad angular, que es omega por k. Así estaría, esa sería la velocidad angular en términos vectoriales. Tiene solo una componente en el eje Z. Igual, la aceleración angular alfa como vector sería phi dos puntos por k, ¿no? Y eso es la derivada de omega con respecto al tiempo por k, o simplemente alfa, el módulo de la aceleración angular alfa por k. O sea, tanto la velocidad angular como la aceleración angular están dirigidos en el eje Z, ¿no? Solo tienen una componente, están en el eje Z, nada más. Dice, donde omega y alfa serán positivos si están en sentido antihorario, ¿no? Alrededor del eje Z, regla de la mano derecha. Entonces, en la ecuación 4.2, el término rho por omega por Fi, ese es un vector unitario por si acaso. El Fi es el vector unitario, lo voy a poner con negrita. Entonces, en la ecuación 4.2, el término rho por omega por Fi, o sea, vengan a la 4.2, esta es la 4.2, esto, rho por omega por Fi, ¿no? Se puede sustituirse por el producto cruzado, o sea, por el producto vectorial de omega por rho, ¿no? Que es idéntico a él. O sea, este producto omega por rho es igualito a rho por omega por Fi. Del mismo modo, en la ecuación 4.3, el componente de la aceleración, o sea, rho por alfa por Fi, esto es igual es equivalente a alfa por rho. Y el componente menos rho por omega al cuadrado por R, ay, caray, así, este es el vector unitario, que está en negrita. Entonces, y el componente, esto vean la ecuación 4.3 tiene dos componentes, ¿no? Aparte de esto, tiene menos rho por omega al cuadrado por R, y esto, ¿no? Más rho por alfa por Fi. Ya muy bien. Entonces, esto, el componente menos rho por omega al cuadrado por R es idéntico a este triple o a este doble producto vectorial, ¿no? Omega por, entre paréntesis, omega por 2, ¿no? Estas sustituciones dan esto. La velocidad de A se puede expresar como la velocidad de B, ¿no? Más omega por 2.
Acá este asterisco significa producto vectorial, lo he puesto, ¿no? Y la aceleración de A es igual a la aceleración de B más omega por producto vectorial por omega, producto vectorial rho, ¿no? Más alfa por rho. Entonces también se puede expresar así vectorialmente. Las ecuaciones 4.5 y 4.6 también se pueden escribirse de esta manera, ¿no? La velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de A con respecto al punto B, o sea, velocidad relativa, ¿no? Y la aceleración de A es igual a la aceleración de B más la aceleración de A con respecto a B, ¿no? Esos serían, por eso les digo, repasen un poquito de movimiento relativo, donde la velocidad de A con respecto a B y la aceleración de A con respecto a B son la velocidad relativa y la aceleración relativa que posee A al girar alrededor de B, ¿no? Que se mueve con respecto al sistema de referencia X y Z. En otras palabras, para resumir, tenemos un sistema X, Y, Z fijo. Suponemos de que este cuerpo rígido se mueve, pero se mueve solo en el plano. Imagínense de que B se está moviendo, o sea, todo el cuerpo se mueve, imagínense por traslación. Pero además, alrededor del punto B, o sea, el punto B, imagínense de que por ahí es el eje por donde rota, ¿no? El cuerpo. O sea, por ejemplo, el punto A está rotando, pero además todo el cuerpo este se está moviendo, se está trasladando y a la vez está rotando alrededor del eje que pasa, alrededor del eje Z, ¿no? Que pasa por el punto B, ¿entienden? Más o menos, así es la cosa. Y hemos visto de que como la distancia BA es fija en los cuerpos rígidos, las derivadas, ¿no? de la magnitud de ρ, o sea, ρ en magnitud, ¿eh? Rho punto y rho dos puntos son ceros, ¿no? Nada más. Y estamos acomodando las ecuaciones que habíamos visto en el capítulo 2 en coordenadas polares para este caso, ¿no? Para el movimiento rígido en el plano. Ejemplo 4.1. Dice, determine la velocidad lineal B, ¿no? De cualquier punto P en el cuerpo rígido, que gira con velocidad angular omega alrededor de un eje, como se muestra en la figura 4.2. Allá miren, este es un cuerpo rígido, imagínense un trompo, un trompito, ¿no? ¿Han jugado con trompo, no? Pues no, los de ahora con esta vaina, ¿cómo se llama eso? Que lo tiran así, ¿no? Da vueltitas. Es como un tiempo estuvo de moda, pero parecido al trompo, ¿no? Incluso se pone una cosita y tal, ¿cómo se llama? Spin, ¿no? Los spin. Muy bien. Entonces esto, imagínense que fuera un trompo, está girando con una velocidad angular omega. Nosotros queremos hallar, ¿no? La velocidad de un punto, la velocidad lineal, pues, la velocidad, ¿no? De un punto P, de un punto P cualquiera del trompo. Entonces lo que hacemos es escoger un punto O, ¿no? En el eje de giro. O sea, cuando rota un cuerpo hay un eje de giro, ¿no? Rota alrededor de un eje, ¿entiendes? En ese eje nosotros podemos escoger un punto O arbitrario. Ese punto O que está en el eje, ¿se mueve o no se mueve? Un trompito, tiran el trompito y está dando vueltas, ¿no? En el eje, o sea, en el clavo, en cualquier punto del eje, del trompo, ustedes escogen un punto O. ¿Ese punto O se mueve o no se mueve? En el eje no se mueve, ¿no? ¿Por qué dicen que en el eje no se mueve? Dice, solución, seleccione cualquier punto de referencia O en el eje de rotación. Se muestra el vector
radio rho para el punto P relativo a 1. Entonces, tenemos un punto P cualquiera en el cuerpo y tenemos este radio vector llamado rho, desde O hasta P. Muy bien, tenemos este vector. Tenemos también el vector omega, ¿no? Hemos dicho como vector está en el eje Z. Vamos a siempre suponer eso, ¿eh? De que las rotaciones están en el eje Z y el movimiento es plano, ¿no? A ver. El vector velocidad v para el punto P es tangente a un círculo, ¿no? O sea, imagínense, cuando estás rotando y ese es el punto P, ¿cómo se mueve P? ¿Qué trayectoria tiene? Circular, ¿no? Miren la botella. Un punto acá, mi punto P, está rotando con respecto a su eje. Entonces, este punto siempre incluso cuando está inclinado, ¿no? Va a ser siempre una circunferencia, ¿no? Va a ser con respecto a esto, pues, ¿no? Con respecto, bueno, si estuviera rotando así, pues, ¿no? Va a ser una circunferencia, siempre. Muy bien. Entonces, el punto P, su trayectoria es una circunferencia. Entonces, va a ser, siempre va a estar dando vueltas, ¿no? Entonces, de lo que sabemos, si este punto P se mueve alrededor, su trayectoria es esta circunferencia, ¿cuál es su velocidad? ¿Cómo calculamos la velocidad de este punto P? Imaginen que está moviéndose este punto a través de una circunferencia. Sería su radio de esa circunferencia por, por la velocidad angular, ¿no? Esa sería la velocidad. Este radio, R, por la velocidad angular. Tendríamos por lo menos el módulo de la velocidad. Pero si se dan cuenta, este radio de esta circunferencia, ¿cuánto vale? En términos de rho. Módulo de rho por seno de teta, ¿no? Ese es este radio. Entonces, si nosotros a este radio lo multiplicamos por omega, tendríamos la velocidad. Sería rho seno de teta por omega, ¿no? El módulo de omega. Ya tendríamos la velocidad. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, la magnitud del vector B, como estamos viendo, es el producto del radio del círculo y la velocidad angular omega. De la figura se desprende que el radio del círculo es rho por seno de teta. Por lo tanto, la magnitud de B es rho por omega por seno de teta, ¿no? Esa sería la magnitud de la velocidad B, ¿no? Ahí, por lo menos, en magnitud eso es B. Según la definición del producto cruzado, omega por rho, ¿no? Omega asterisco rho, o sea, producto vectorial de omega por rho, tiene la misma magnitud, o sea, acuérdense de la definición de producto vectorial, ¿no? ¿A qué es igual este producto vectorial? Al módulo de omega, ¿no? O sea, omega, por el módulo de rho, ¿no? Por el seno que forman estos dos vectores, ¿no? O sea, por el seno de teta. Este vector omega y este vector rho forman teta. Entonces, el producto, podemos expresar esta magnitud, rho por omega por seno de teta, como su magnitud de este vector, de este producto vectorial, omega por rho, ¿no? Y es perpendicular al plano que contiene rho y omega, o sea, este producto vectorial es perpendicular a rho y a omega. Y eso lo podemos ver acá, miren. Acá lo he dibujado, acá para darnos cuenta. Estamos diciendo de que los movimientos en el plano, vamos a suponer que se dan en el plano X y Y. Dibujo, pues, el plano X y Y, acá, ¿no? Y Z para arriba, siempre manteniendo la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra convención, ¿eh? Todos los movimientos se van a dar en el plano XY y la velocidad angular y la aceleración angular estarán dirigidos en el eje Z, ¿entiendes? ¿No? Aquí está omega, sería este omega, es pues el módulo de omega por K, ¿no? Muy bien. Ahora veamos, quiero hallar el producto vectorial de omega por rho, ¿no? Pero sin embargo, yo puedo descomponer a este vector rho en sus dos componentes, ¿no? En una componente esta, que es paralela al eje Z o del eje Z, y otra componente para acá, ¿no? Entonces tengo dos componentes. En módulo esto será pues
A ver, ¿cómo medirían rho? Si este es el sistema X, Y y Z. Descompóngalo vectorialmente a rho. ¿Cómo sería vectorialmente rho? El vector. Esta longitud, ¿cuánto sería? Módulo de rho por coseno de teta, ¿no? Y como vector sería, o sea, este vector rho, voy a escribirlo acá. Voy a mejorarlo esto. Ah, ¿dónde estáis? Muy bien, ahí está. Sí lo ven, ¿no? Miren, voy a descomponerlo. Voy a descomponerlo con lápiz. Acá no puedo escribir, ¿sí? Lápiz. Miren, entonces, rho como vector es igual a qué? A ver, en sus componentes cartesianos. Hemos visto esto es rho, ¿no? Por coseno de teta, por cos de teta. ¿En qué dirección? En K, ¿no? K. Más, este es rho seno de teta, en la dirección I, ¿no? En la I. Esa sería su descomposición vectorial de rho. Ahora yo quiero I y omega. ¿Dónde estás? No te pierdes. ¿Dónde está el puntito? Tracemos algo ahí, aquí está. Ya. Entonces, omega como vector, hemos visto de que es el módulo de omega por, ¿por qué? Por K. Entonces, eso es vectorialmente, ¿no? Esto es rho vectorialmente y esto es omega vectorialmente. No sé por qué es ese pequeñito. Ya. Entonces, quiero hacer el producto vectorial omega, producto vectorial rho. Entonces, multiplicaré esto por esto y esto por esto, ¿no? A ver, multipliquemos esto, por el primer componente, ¿qué sería? K por K, producto vectorial. ¿Qué sería? Cero, ¿no? Entonces, o sea, esta componente, no sé, ¿cómo hacemos que se vea? Sí, ahí está. Esa componente, como se dan cuenta, que es rho por coseno de teta, K, por de doble K o de doble K por esto, no hace, pues. O sea, esta componente no le hace nada al producto vectorial, no le ofrece nada, porque es cero. Esto por esto es cero. Y ahora, esto por esto, acá sí, ¿no? Sería omega por rho por seno de teta, ¿no? Entonces acá sería, vamos a hacer esto. Entonces esto sería omega por rho por seno de teta. Y ahora, ¿qué me dicen por K por I? ¿Qué es K por I? Aquí está K por I me da J, ¿no? Y como se dan cuenta, este vector J, en la dirección J, es perpendicular a K, ¿no? O sea, al vector, a este vector. El vector omega está en K, J es perpendicular a K, pues, ¿no? Y rho tiene estas dos componentes, ¿no? J es perpendicular tanto a K
y j también es perpendicular a i. ¿Se dan cuenta? O sea, el vector velocidad, ¿no? Que está dado por este producto punto, por este producto vectorial, digo, omega por rho, ese es el vector velocidad por el caso. De la velocidad está dado por esto. Porque ya hemos visto, ¿no? De la división normal habíamos dicho que este es el radio vector rho por seno de teta por omega, ¿no? Rho omega por rho por seno de teta. Es el módulo y en la dirección de j, ¿no? Y esa es la velocidad lineal, ¿no? La velocidad lineal lo podemos interpretar así, como vector omega, producto vectorial rho, ¿listo? Y que tiene la misma dirección y todo, ¿no? O sea, acá ya esta expresión nos da pues, ¿no? Nos da la magnitud omega por rho por seno de teta y su dirección, que es j. Y como ven, este vector b es perpendicular a rho, se dan cuenta, esto es en j, rho está en k y en i, j es perpendicular a ambos, ¿no? Perpendicular. Y también tiene que ser perpendicular a omega, y omega está en k, ¿no? J es perpendicular a k. Perfecto. Entonces, esa es la definición de, de, de la velocidad lineal. Voy a poner esto acá. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya estamos. La velocidad simplemente se expresa omega por rho, ¿no? Dándolo como vectores. Y lo que debe quedar es que el movimiento se da en este plano x y e, en z está la velocidad angular, ¿no? Ya sé. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a la traslación. Entonces ya hemos visto, por lo menos acá, hemos visto el movimiento de rotación. Si el objeto se mueve solo en rotación, escogemos un punto cualquiera en el eje. Por ejemplo, déjense cuenta, la puerta tiene un eje, ¿no? Donde están las bisagras, ¿entiendes? Eso puede rotar, ¿no? Todos los puntos van a ser círculos, ¿no? Esos círculos van a ser siempre perpendiculares al eje, por si acaso, ¿no? Todos los puntos. Y entre cualesquiera dos puntos de la puerta, escogen dos puntos cualesquiera de la puerta, su distancia va a ser siempre constante, ¿no? Por más que se mueva, la distancia entre dos puntos de la puerta siempre va a ser constante, o sea, no va a variar. Y por tanto sus derivadas temporales, o sea, como es constante, sus derivadas con respecto a lo que sea va a ser cero, pues, ¿no? Y particularmente con respecto al tiempo va a ser cero. Pero solo las distancias, porque está girando, ¿no? Entonces en dirección no va a ser cero, ¿entiendes? Ya hemos deducido las fórmulas. Muy bien, entonces para ver rotación, lo que tenemos que hacer es coger cualquier punto en el eje, ¿no? Que no se mueve, y eso nos va a simplificar la vida. Nosotros podríamos escoger otro punto que no está en el eje y podríamos deducir las fórmulas, pero va a ser muy complicado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, lo que tienen que hacer es escoger un punto en el eje, pues, ¿no? A partir de ahí saben que ese punto no se mueve, entonces sus velocidades van a ser cero. Eso sería nuestro punto B. Nuestro punto B, su velocidad sería cero, ¿no? Entonces, estas velocidades serían cero y tendríamos simplemente, por ejemplo, ¿no? Si utilizamos esto, si hemos agarrado el punto O para entonces el punto D, esta velocidad D es cero y su velocidad simplemente será omega por rho. La velocidad de A será omega por rho. La aceleración, si el punto A no se mueve, también su aceleración es cero, tendríamos esto, ¿no? O acá, pues, ¿no? En las otras ecuaciones. En la 4.2 tendríamos esto. Si escogemos el punto B, esto es cero y tendríamos solo la velocidad rho por omega en la dirección de Fi. Muy bien. Y la aceleración, este punto no se mueve, esto es cero, tendríamos esta es su aceleración, ¿no? Menos rho por omega al cuadrado ER más rho por alfa Fi.
Si alfa es cero, o sea, solo se mueve con velocidad constante de tu cero, nos quedaría solo 8. ¿Entiendes? ¿No? Así. Muy bien. Ese es el truco para las, para las rotaciones. ¿Ya? Traslación. La traslación en sí es más sencilla todavía de un cuerpo líquido. ¿No? Dice, la traslación es un movimiento en el que la línea ρ, ¿no? De B a A no gira, ¿no? O sea, esto, esto, esta línea, o sea, cualquier línea, B es cualquiera, ¿no? Y A también es cualquiera del cuerpo, no está, no va a girar, ¿no? Se mueve como un cuerpo de, miren así, mi botella es el cuerpo líquido, se mueve de traslación sin rotar, ¿no? Puede subir, bajar o ir en diagonal, como sea, ¿no? ¿Entiendes? Ese es el movimiento de cuerpo líquido. Muy bien. Y lo podemos restringir a un plano. Pues cojo, cuando estoy yendo para acá, entonces digo, eso es mi X y Y, ¿no? Estoy yendo para allá, también digo que eso es mi eje X y Y, ¿no? Lo puedo decir de que se mueve solo en un plano. Entonces, el movimiento de traslación es simplemente eso. La traslación es un movimiento en el que la línea ρ de B a A no gira. Por lo tanto, a medida que el cuerpo se mueve, todas las líneas rectas del cuerpo permanecen siempre paralelas a su dirección original, ¿no? Miren, si tienen acá una línea recta, siempre va a ser paralela, ¿no? Esto cuando se mueve también va a ser paralelo. Es más o menos eso es lo que quiere decir. O en otras palabras, todo se mueve, ¿no? Todas las partículas tienen el mismo movimiento, la misma velocidad, la misma aceleración, etc. Todo. Entonces, aquí está el ejemplo 4.2. Dice, un cuerpo se desplaza en línea recta, ¿no? El cuerpo se desplaza en línea recta, en una línea nada más, en cualquier línea. Ustedes pueden tomarlo eso como el eje X si quieren. Un cuerpo se desplaza en línea recta con una aceleración de A, ¿no? De 3t al cuadrado menos 6t menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, si x es igual a 0 y b es igual a 0 en t igual a 0, o sea, las condiciones iniciales son que x es igual a 0, o sea, parte de la posición 0, y también parte del reposo, ¿no? Porque su dirección inicial es 0, en t igual a 0. La pregunta es, ¿qué distancia recorre el cuerpo en 10 segundos? Entonces, ¿cuál sería la solución? Si tenemos la aceleración, ¿qué hacen para hallar la velocidad? Tienen la aceleración, necesitamos hallar la velocidad. Integramos nomás, ¿no? Y consideramos al cuerpo como si fuera una partícula, porque en la traslación todo se mueve como uno solo, como una sola partícula. Entonces, eso ya saben ustedes, ¿no? Integran, ¿no? Ante la aceleración. Aquí está, la aceleración es la derivada de v con respecto al tiempo. La derivada de v, no está el diferencial de v, entonces a por diferencial de t. Integramos eso, la, cuando el tiempo Cuando el tiempo t es igual a 0, la velocidad inicial es 0, entonces la integral de acá de la izquierda será de 0 a b. La integral de un diferencial es el propio integrando b, ¿no? De 0 a b, b pues que acá, ¿no? Y acá la integral sería la integral de la aceleración, de 0 a t. Y ahí está la aceleración, integren esto, sería 3 por t al cubo sobre 3, o sea, t al cubo, ¿no? Menos 6 por t al cuadrado sobre 2, o sea, menos 6 por t al cuadrado sobre 2, menos 8t, eso sería la velocidad. Poniendo los límites de 0 a t es lo mismo, ya tenemos la velocidad. Igual decimos, la velocidad es de x con respecto al tiempo. Estamos diciendo, como el cuerpo este se mueve en una línea, estamos diciendo que esa línea se llama x, pero para x. La velocidad entonces es la derivada de x con respecto al tiempo, el diferencial de x es igual a d por dt, y simplemente integramos entonces la velocidad, ¿no? Y sabemos, esta integral de la izquierda es de 0 a x, porque nos dicen en el tiempo 0, la posición inicial es 0. Entonces la integral simplemente es x, y acá integramos esto, pues, ¿no? Esto será 3 entre 3, 1,
t al cubo. Su integral será t a la cuarta sobre 4, ¿no? Menos, acá sería 6, bueno, era 3, 6 entre 2, 3, ¿no? Menos, menos 3t al cuadrado. Su integral sería, esto lo podemos expresar acá. Simplificando, esto es t al cubo. 6 entre 2, 3, menos 3, entonces, ya me olvido de. Entonces integramos la velocidad, sería t a la cuarta sobre 4, menos 3t al cubo sobre 3, o sea, menos que t al cubo, y eso sería menos 8 por t al cuadrado sobre 2. Menos 8 entre 2, menos 4, ¿no? Entonces sería así. Nos piden, está en metros, nos piden cuando t es igual a 10 segundos, ¿no? Vemos esto, a ver si es cierto, reemplazamos t igual a 10 segundos. Aquí le ponemos 10, 10 y 10. 1100 metros, ¿no? Entonces, en el tiempo 10 segundos, el cuerpo estará a 1100 metros de su origen. Entonces ya esa es la traslación. Rotación. Dice, la rotación es un movimiento en el que, un punto B permanece fijo, ¿no? Extendiendo esto al cuerpo rígido, hay una línea que pasa por B, ¿no? Paralela al eje Z, ¿no? Que está fija en el sistema X y Z. Para describir este movimiento, la velocidad de B y la aceleración de B en las ecuaciones 4.2 y 4.3 o en las ecuaciones 4.5 y 4.6 se equiparan a cero, ¿no? O sea, ya habíamos visto eso más o menos acá. Ya sabemos de que en el eje de rotación, ¿no? Esos puntos no se mueven, por lo tanto. Y como no se mueven, sus derivadas, ¿no? O sea, B de B, A de B son cero. En estas ecuaciones, o acá, B de A, B de B, A de B son ceros. O en la ecuación 4.2, ¿no? Acá esto es cero. Y en la 4.3 esto también es cero. ¿Por qué? Vamos a escoger justamente en la rotación, vamos a escoger este punto B, ¿no? El punto B, el centro, lo que quieran, o por un eje que pasa por ahí, perdón. ¿Entienden? Este es nuestro punto B, por ejemplo. Se le ha puesto O. Entonces, en la rotación hacemos eso. Ejemplo, dice, un volante de 500 milímetros de diámetro se acelera, dice, uniformemente desde el reposo hasta una velocidad de 300 revoluciones por minuto en 20 segundos. Haya la velocidad y la aceleración de un punto situado en el borde, o sea, acá, ¿no? 2 segundos después de partir del reposo. Entonces, está el ejemplo 4.3. Entonces, ¿qué es un volante? ¿Qué es un volante? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Claro, más o menos del caso visto, ¿no? Realmente eso es un giroscopio, ¿no? ¿Entiendes? O sea, si tú no lo mueves, el giroscopio más o menos mantiene, si tú no lo mueves al timón del carro, el carro va a seguir en línea recta. O sea, tú tienes que darle el giro para que se mueva. O sea, si no metes tus manos, el carro va a seguir así. Ese giroscopio tienes apropiado de mantener la dirección, ¿entiendes? O sea, alguna fuerza tú tienes que aplicarle para que cambie. Más o menos, un volante es eso. O imagínense un trombo también, pero no, eso también es un volante, algo que esté dando vueltas, es un volante.
Entonces, en este caso, este volante dice tiene 500 milímetros de diámetro. Y nosotros ya sabemos de que en el eje, o sea, por ejemplo, cuando ustedes están en el carro, el eje está así, ¿no? El volante está pues así, ¿no? Inclinado, ¿no? No está horizontal, ¿no? Está inclinado, pero el eje también es perpendicular al volante, ¿entiendes? Un punto en el eje, ¿no? Y mejor el que, para simplicidad, el que intersecta con el disco, el volante es un disco, imagínense, y el eje estaría viniéndose para mis ojos, ¿no? Saliendo de la pantalla para sus ojos de ustedes, ahí estaría el eje. Ese punto B, ustedes escogen ese punto B, pues, ¿no? Y en ese caso sería, si el volante es este círculo, sería el centro de esta circunferencia, ¿entiendes? El centro de este círculo, ¿no? Entonces, ahí está dando vueltas nada más, ¿entiendes? Entonces, el punto B, el punto B en rotación, que hemos dicho, ¿no? El puntito acá en el centro de la tapa no se mueve. Aunque todo el conjunto se mueve, pero ese puntito es un punto imaginario, matemático, ¿entiendes? Ese punto que está en el eje no se va a mover, no se mueve. Entonces escogemos ese punto, pues, ¿no? Escogemos ese punto. Y eso nos va a simplificar porque la velocidad de B, si este punto es fijo, ¿cuál será su velocidad? Si el punto B es fijo, ¿cuál es su velocidad? Cero, su aceleración, cero también, ¿no? Porque no se mueve el punto B y eso me va a simplificar la vida. Entonces vamos a partir. Dice, parte del reposo, o sea, está girando, tiene una velocidad angular inicial de cero, tiene una velocidad angular final de 300 revoluciones por minuto. Siempre traten de convertir esas revoluciones por minuto a radianes por segundo, ¿no? Y eso sería 300 por 2 veces pi, esa es una revolución, entre un minuto tiene 60 segundos. Entonces, en radianes por segundo eso es 31.41 radianes sobre segundo. Eso sería la velocidad final, la velocidad angular final, ¿no? Y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, la aceleración, para hallar la aceleración, sería la velocidad angular final, la aceleración angular, supongo, ¿no? La velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo. Esto es 31 menos cero entre 20 segundos, ¿no? Lo pueden comprobar, 31 menos cero entre 20 segundos. Este es 31 menos cero será 31 entre 20 segundos, dice, no, esto lo hace en 20 segundos. Eso entre 20. 1.57, ¿no? Entonces la aceleración angular, que vamos a suponer que es constante, se acelera uniformemente, ¿no? Ahí nos está diciendo, entonces la aceleración angular es constante y vale 1.57 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será el radio si el diámetro de esto es 500 milímetros? 250 milímetros, ¿no? 250 milímetros. Convertido a metros, porque estamos trabajando en el SI, sería 0.25 metros. Entonces, eh, la velocidad, la velocidad angular en cualquier tiempo, eso es similar al movimiento rectilíneo, la velocidad v es igual a velocidad inicial más menos, ¿no? La aceleración por el tiempo, ¿no? Igual acá. Entonces, la velocidad angular en cualquier tiempo es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, la velocidad angular en el tiempo t igual a 2 será pues la velocidad inicial es 0 y esto alfa vale 1.57 por 2. O sea, en el tiempo 2 segundos, ¿no? A los 2 segundos de iniciado su movimiento, su giro, su velocidad
angular es igual a 3.14 radianes por segundo. Ahora, para hallar la velocidad, usamos la ecuación 4.2. La ecuación 4.2 nos dice que la velocidad de A, o sea, cualquier velocidad, ¿no? En este caso, este es nuestro A porque al borde nos dicen, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Entonces, para nosotros el A es cualquier punto que está acá. Este es el A, en el borde, ¿no? Cualquier punto, cualquiera, en el borde. Ese es A. El disco está rotando. Ya, entonces queremos la velocidad en A, ¿no? Con esto no más. Entonces, A está rotando cualquier punto, pues no, cualquier punto del círculo está rotando. Y como ven, la velocidad, hemos visto ya es la velocidad angular, la velocidad en A es la velocidad angular por rho, ¿no? Muy bien. Y rho del punto B es cero, pues, ¿no? Por eso cero por la velocidad angular es cero, esto no tiene velocidad, no se mueve. Ya muy bien. Entonces la velocidad de A es igual a esto, a la velocidad de B, y la velocidad de B era con respecto a un sistema fijo, ¿no? Es la velocidad del punto B con respecto a un sistema fijo X, Y, Z. Ese B no se mueve, entonces es cero. Nos quedaría entonces que el punto B no se mueve, por tanto la ecuación 4.2 se simplifica, o sea, anulo esto y me queda eso, ¿no? La velocidad de A es igual a rho por omega por Fi. Entonces esa velocidad es igual a 0.25, que es rho, el valor, la magnitud el radio, pues, ¿no? El radio de ese volante, por la velocidad angular en el tiempo t igual a 2 segundos, esto es igual a 3.14. 0.25 por 3.14, 0.78, ¿no? Metros por segundo. Igual, la aceleración, en forma general, habíamos deducido esta fórmula, la 4.3, la aceleración de cualquier punto A es igual a la aceleración del punto B con respecto a un sistema fijo, menos rho por omega al cuadrado por R, más rho por alfa por Fi. Muy bien. Como el punto B es fijo, entonces la ecuación 4.3 se simplifica, o sea, esto también se hace cero, y tendríamos que la aceleración de A es igual a menos rho por omega al cuadrado por R más rho por alfa por Fi. Esto, como se dan cuenta, es la aceleración de una partícula que se mueve alrededor, ¿no? De una trayectoria circular. O sea, es movimiento circular nada más, ¿entiendes? ¿No? Entonces la rotación simplemente se convierte en un movimiento circular. O sea, para un cuerpo que está rotando con respecto a un eje fijo, la rotación de cualquier punto es simplemente las ecuaciones del movimiento circular. Y, y, y a esto justamente nosotros le llamamos aceleración normal, ¿no? Y a esto aceleración tangencial. En un círculo esto va dirigido al centro, ¿no? Esta aceleración, y la otra va dirigido por la tangente, ¿no? Al círculo. Entonces simplemente es menos 0.25 por 3.14 al cuadrado por R más 0.25 por la aceleración angular, 1.50 Fi. Y ahí tendríamos eso, ¿no? Menos 2, multiplicando esto es menos 2.46, ¿no? Por R más 0.39 por Fi. Sacándole el módulo sale 2.49, ¿no? La aceleración, o sea, tiene un módulo de 2.49 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Eso lo podemos dibujar por este caso. Cuando estamos acá, quiero dibujar la aceleración. La velocidad sí es tangente nada más, ¿no? Está en Fi. O sea, la velocidad es esta. Vamos a ver.
mm, acá, ¿no? La velocidad es tangente, en cualquier punto es tangente, y vale, como hemos visto, en ese tiempo vale cierta magnitud, ¿no? La velocidad es simplemente tangente. Esa es la D. Pero a ver, veamos la aceleración. La aceleración tiene dos componentes, como hemos visto, tiene estas dos componentes, ¿no? Una aceleración normal que vale menos 2,46 en la dirección del radio. Entonces, eso lo podemos dibujar. En la dirección del radio, este es el radio, con la velocidad, esa aceleración normal viene por acá. Esa es la aceleración normal. Está negativo, entonces va para el centro. ¿Entiendes? Y la aceleración tangencial, que vale, esto es negativo, va para el centro, esto es 0,39, va en el sentido de crecimiento del ángulo phi, 0,39. O sea, si a partir de acá medimos los tetas, ¿no? Entonces, en el sentido del crecimiento de phi es 0,39, y es tangente, ¿no? Esa es la aceleración tangencial, AT, como vectores. Y la suma de esos dos vectores será pues la aceleración total, A, y cuyo módulo ya lo hemos hallado, ¿no? El módulo de eso es este, es lo que hemos visto, ¿no? Es 2,49. Entonces, jóvenes, ahí nos quedamos. Voy a dejar de grabar. ¿Alguna duda? ¿Alguna, alguna, alguna pregunta? Si no tienen, ahí nos quedamos.